Continuamos donde nos quedamos. Como habíamos visto, la idea es situar por detrás esta imagen, es decir, el texto que tenemos, los dos párrafos que tenemos, incluyendo el elemento anchor tag, necesitamos ponerlos encima de la imagen, porque si no, no tendría sentido colocar esa imagen de fondo. Para eso, lo que vamos a hacer a continuación es entonces trabajar con este contenido llamado info. ¿Por qué con este contenido? Porque esta es la clase que básicamente es la que envuelve todos los párrafos, incluyendo el elemento anchor tag. Entonces, esta clase info, nosotros podríamos trabajarla de manera directa, por ejemplo, a través de su selector. Podríamos crearla así. Y podríamos decir entonces que esto va a tener ciertas características. Como por ejemplo, podría ser que tenga una posición. Esta posición podría ser una posición relativa. Por ejemplo, y podríamos darle aquí un z-index. Con esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Escribimos el valor 1 y noten cómo todo el contenido pasa a estar por encima de la imagen. Pero para que esto sea posible, necesitamos primero decirle que va a tener una posición. En este caso lo estamos diciendo relativa. Podría ser también una posición absoluta, pero no es recomendable en este caso porque tendríamos que darle una coordenada en X y en Y. Eso significa entonces que cuando le estemos viendo a un dispositivo móvil, como está dentro de otro componente o dentro de otro div, es posible que esto nos aparezca en una posición en la cual nosotros no la queremos. Entonces nos va a afectar en el diseño. Por lo tanto, lo que hacemos es mantener la relatividad con la posición. Y lo que hace la magia de enviar atrás, adelante, es este valor. Por ejemplo, si yo le coloco un 0, lo que estoy haciendo es diciéndole que pase por detrás del otro elemento. Y si yo le coloco un -1, también va a seguir estando por detrás del mismo elemento. Pero en este caso no tiene mucho sentido porque solo tenemos dos elementos. Tenemos el elemento padre, que en este caso es, digo padre, pero para, en este caso, los elementos P, ¿verdad? Entonces este sería el elemento padre, pero en relación a este elemento, este sería un elemento hijo. Es decir, este es el elemento padre. Entonces cuando yo le doy, o cuando le decimos con el z-index que va a estar en un valor 0, lo que le estamos diciendo es que por detrás de esto. Y si le decimos un -1, pues no tiene sentido porque solo podemos profundizar hasta este elemento. Solo podemos recorrer un elemento. Y viceversa, ¿verdad? Si le decimos 1, 2, 3, pues va a depender de la cantidad de contenido que haya dentro del mismo elemento que envuelve todo. Entonces acá vamos a volver a decirle que va a ser un elemento 1. Pero el texto está en color oscuro. Además, todavía no lo hemos formateado. Entonces vamos a crear aquí algunas clases para el elemento del párrafo. Entonces podríamos comenzar a crear clases. Por ejemplo, supongamos que vamos a crear algún tipo de fuente decorativa o por lo menos que tenga un color totalmente diferente, entre otras cosas. Entonces podríamos decirle que vamos a tener, por ejemplo, una clase llamada, por ejemplo, font size, podría ser font size, no sé, de 35 px, es decir, estos son valores que todavía no están creados, no se vayan a confundir, esto solamente es el nombre de la clase que yo estoy definiendo. Es una clase llamada font size-35. Lo que pasa es que así se acostumbra o así se suele llamar al momento de que nosotros comenzamos a darle valores en sus selectores. Este es como una referencia. Aquí voy a tener aquí un font size de 35 px, por ejemplo. Y más adelante, dependiendo de todo el código que nosotros tengamos, supongamos que aquí tenemos, no sé, para dar un valor, por ejemplo, unas 500 líneas de código, y estamos en la línea número 500, no nos vamos a venir hasta acá arriba y ver de qué se trata el font size. Es decir, lo podemos deducir por su nombre, que va a ser una fuente de 35 px. Y a todo lo que le apliquemos a esa misma clase va a tener el mismo resultado.
Entonces, como pueden notar, estamos dando aquí un valor al párrafo número 1, porque tenemos 2 párrafos. Perfecto. Así, entonces, manteniendo esta misma idea, podríamos decir que podríamos tener una clase también llamada PhoneWeight. PhoneWeight, no sé, de 700, por ejemplo. Vamos a tener, por ejemplo, un text gradient, es decir, un texto de tipo degradado, podría ser. Y podría ser que también tengamos otra clase llamada primary. Esto después vamos a saberlos utilizar, o se nos van a hacer bien comunes estos nombres, porque vamos a trabajar con ciertas CDNs que los manejan que los manejan más o menos así, parecidos. Entonces, vamos a dejarlo así. Entonces tenemos aquí ciertas clases, ¿verdad? Estas clases pues le vamos a guardar y las podríamos reutilizar en la parte de arriba. Esta ya la tenemos definida, podría ser que tengamos otra llamada PhoneWeight, entonces lo podríamos definir acá también, ya que la tenemos ahí al alcance. Entonces vamos a decir PhoneWeight y esta va a ser de 700 porque así más o menos la hemos preparado según el nombre, ¿verdad? Bien, después de esto viene un text gradient. Este text gradient vamos a, por ejemplo, a colocarla por acá. Y como su nombre lo indica, es un texto en degradado. El nombre por sí sola nos dicen mucho, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vamos a crear un degradado, aquí de igual manera, un texto degradado. Entonces, con el text gradient, lo que podríamos hacer primero es, no sé, poner, por ejemplo, un background, por ejemplo, o un color. Vamos a decirle primero el color. Vamos a comenzar con el color y vamos a seleccionar, bueno, vamos a dar un valor aquí, más o menos este, 0, C9F. No sé, por ejemplo, el tipo de fuente, font family, le podríamos decir Helvetica, el mismo que estamos utilizando en la parte de arriba. Y vamos a bajarle de tamaño, entonces vamos a decirle font size 25 px. Vamos a trabajar ahora con esta propiedad llamada softPrimary gradient. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a definir un degradado. Para definir un degradado necesitamos especificar lo siguiente. Entonces, se trabaja también con la propiedad background color y, background image. Y lo que le vamos a decir aquí es que vamos a trabajar con un tipo de degradado lineal. Si ustedes recordarán, esta es la misma propiedad que tenemos acá arriba, solo que aquí le pasamos una URL indicándole que lo que vamos a hacer es colocar una imagen. Pero en este caso lo que vamos a hacer es pasarle como atributo un valor de degradado. Entonces vamos a decirle que es un degradado que va a tener los siguientes valores. Primero, tenemos que indicarle los grados. Entonces yo aquí le podría poner 90 grados, coma, después de la coma viene el primer color. Entonces le podría decir que es un color, por ejemplo, vamos a ver, un color ahí algo raro, 79, 28, CA, por ejemplo. Más o menos es un color como morado. Vamos a decirle aquí que el siguiente color va a ser, por ejemplo, podríamos pasarle este color, lo que lo tenemos ahí a la mano. Le vamos a dar control S. Entonces noten ustedes cómo se aplica un degradado, es decir, noten que comienza en un color y aquí termina en otro color. Es dependiendo de los grados, bueno, dependiendo de los colores que le pasemos, ¿verdad? Y aparte de eso, los grados. Por ejemplo, vamos a poner aquí 310 grados. Entonces notarán ustedes cómo se invierte la rotación del color. Aquí en Text Gradient, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner una posición, por ejemplo, position. Vamos a decir que es una posición relativa de igual manera. Y vamos a decirle que tiene un z-index de 1. Vamos a pasar a lo siguiente entonces. Vamos a tratar de que el texto que tenemos acá, que dice, bueno, este texto que tenemos acá, que tenga un color, pero este color básicamente que esté disponible acá, es decir, que esté visible,
que no se mire de esta manera porque básicamente está siendo, es decir, no es legible. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el color podríamos perfectamente cambiarle el color, un color blanco. Y esto ya tiene un poquito más de visibilidad, ya se puede leer. Muy bien, vamos a darle control Z. Esto solamente era a modo de ejemplo. Este es Soft Primary Gradient. Yo lo voy a aplicar, pero no dentro del párrafo, sino que dentro de otro elemento. Entonces lo voy a cortar de ahí. Y lo que voy a hacer es que lo voy a crear acá. Es decir, voy a crear una clase acá. Entonces vamos a irle clase y vamos a pegarlo acá. Entonces noten que automáticamente tengo aquí el enlace con un fondo. Sin embargo, necesito darle otros valores. Por ejemplo, aprovechando que ya tengo esto y aprovechando que puedo crear más clases, yo voy a crear una clase llamada BTN. Por ejemplo, esta clase BTN, vamos a crear aquí abajo y lo vamos a poner BTN y bueno, vamos a darle aquí ciertos valores. Por ejemplo, vamos a poner un padding para que esto no esté tan pegado. Vamos a poner un padding de, vamos a ver, podemos ponerle de 5px, por ejemplo. Vamos a tratar. Noten ustedes cómo ahí el espacio va trabajando. Entonces, creo que podemos poner de 15. Ahí está bien, me parece bien. Ahora, lo que vamos a hacer es, a continuación, darle un color del texto. Vamos a decirle que va a ser un color como, por ejemplo, este, para que sea más visible. Y después de esto le podríamos dar un margin top, por ejemplo, de unos 30px. Entonces, este margin top, básicamente lo que hace es, bueno, dar eso, dar un espacio en la parte de arriba. Muy bien, voy a definir otros valores como por ejemplo, a ver, una propiedad de opacidad. Pues podría ser, por ejemplo, yo le puedo poner aquí un opacity y le podría poner, por ejemplo, si le pongo 0 es totalmente transparente. Vean, es como que haya desaparecido, pero si yo le pongo 1, que es su valor máximo, es lo mismo como que esté visible o como que no haya puesto la propiedad. Sin embargo, yo le podría poner una fracción, por ejemplo, 0.5, es decir, la mitad de la transparencia. O, por defecto, le puedo poner 0.5, que es lo mismo, ¿verdad? Vean. En este caso le voy a poner 0.8 para que tenga una semi-transparencia. Vamos a darlo así, 0.8. Lo que quiero también es que tenga las esquinas redondeadas al igual que la imagen. Entonces recuerden que para esto hay una propiedad llamada border radius. Entonces con border radius lo vamos a poner que sea 45px y automáticamente el botón se vuelve como semi redondito. Ahora, creo que está muy ancho, entonces lo vamos a bajar al padding, vamos a poner que sea de 20. Y, perdón, ahí al margin no, sino que al padding lo vamos a poner que sea de 10, por ejemplo. Creo que estaba bien. Bueno, vamos a poner 12. Ahí está bien. Entonces ya el botoncito cambia. Podríamos decirle que también va a tener algún tipo de fuente diferente. Por ejemplo, aquí con Family. Vamos a decirle que va a ser, por ejemplo, vamos a ver esta qué tal es. Esta está bien, me gusta. Vamos aparte de eso, a darle otros valores, como por ejemplo el grosor de la fuente. Entonces podríamos aplicarle aquí un font weight. Le vamos a decir que sea de 500, por ejemplo. Bueno, creo que ya tiene como un valor 500. Vamos a darle 600. Ahí está bien, un poquito más gruesecita. Y perfecto. Ya con esto nosotros estaríamos logrando el cometido que más o menos queremos lograr. Ahora, este texto aún no es visible. Podríamos hacer lo siguiente, aprovechando que hemos venido viendo ciertos temas, podríamos hacer un recorrido desde la etiqueta section, por ejemplo, vamos a decirlo así, punto section. Después de section que sigue, la clase llamada info. Entonces, diríamos punto info. Después de punto info sigue P, que sería esta, entonces le podríamos decir P. Y podríamos darle un valor acá y podríamos decirle background, podríamos decirle color, que el color sea, por ejemplo, este mismo. Pero lo cambia a este que está acá arriba, ¿verdad? Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Fíjense bien, hay una propiedad llamada important.
important, que lo que hace es que le da prioridad a las cosas. Al poner nosotros esto que está acá, como le estamos diciendo que a todo lo que tenga la etiqueta P le aplique este color, entonces aquí tenemos el mismo caso, ¿verdad? Tanto para este como para este. Y los dos cumplen con el mismo objetivo de esto. Sin embargo, yo quiero mantener el color que tenía antes. Y como ya lo había definido acá, text gradient, entonces lo que nosotros podemos hacer es darle una prioridad a este color. De tal manera que si nosotros ponemos aquí signo de admiración, de cierre de signo, sería el signo de cierre, de admiración, y la palabra important. Y si le damos control S, vean cómo le da la importancia a este color y esto lo omite. O viceversa, si yo esto lo coloco abajo, en esta parte de acá, pues le va a dar la prioridad a esto, aunque aquí diga important también. Porque se lee de arriba abajo. Entonces, el important más abajo que esté es el que va a tener la prioridad en caso de que ambos tengan la propiedad important. Pero como en este caso solo este la tiene, entonces la propiedad le da la prioridad al de arriba. Ya para finalizar, quiero dar un espacio acá porque siento que está muy pegado el botón. Deberíamos de tener los mismos márgenes o los mismos espacios tanto de este texto hacia el párrafo este como del párrafo al botón. Inclusive este botón podría estar centrado. Entonces podríamos crear aquí una propiedad btn llamada por ejemplo center. Entonces vamos a copiarla, vamos a crearla por acá, .btn center, y le podríamos decir text align, por ejemplo, y vamos a irle que sea centrado y le vamos a dar control S. Acá, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Podríamos crear una clase acá. Esta clase le vamos a poner un nombre, por ejemplo, padding bottom de, por ejemplo, 30. Esta es una clase que voy a crear y la voy a reemplazar acá. Y lo que le vamos a decir es que esto va a tener un padding bottom de 30. Padding bottom de 30x. Entonces, noten el cambio. Al darle control S, vean cómo se separa, ¿verdad? Porque la clase la estoy creando arriba del elemento. Y lo que le estoy diciendo es que todo lo que contenga un padding bottom, esta es la abreviación, ¿verdad? PB, de 30, le aplique la siguiente propiedad, un padding bottom de 30. Y con eso pues logramos darle el valor. De hecho, creo que tendría que ser menos porque aquí se nota que este es un poquito más pequeño el espacio que este. Podría ser, por ejemplo, unos, no sé, unos 25, por ejemplo. Y con eso creo que ya solucionamos el problema. Te decía también que te iba a enseñar cómo nosotros podemos extraer este código y poder hacer el llamado aquí, porque va a llegar un momento donde este código se va a ir agrandando, y si nosotros necesitamos estas mismas clases en otro elemento, entonces necesitaríamos volver a duplicar dicho contenido y eso sería redundante. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: dentro de CSS vamos a crear un archivo que se va a llamar style y con la extensión .css damos un enter y lo abrimos. Entonces estamos dentro de CSS, adentro hay un archivo llamado style. De hecho lo vamos a renombrar, vamos a poner style de la manera correcta y lo tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a cortar desde la primera clase, que sería esta. Esto no lo vamos a cortar. Es decir, este atributo style no lo vamos a cortar. Vamos a cortar básicamente todo su contenido. Hasta aquí. Entonces, vean que esto no lo corté. Y lo vamos a pegar acá. Lo vamos a pegar de esta manera. Le vamos a dar control S. Y esto que está acá no lo vamos a utilizar, sino que lo que vamos a utilizar es otra etiqueta para poder adjuntar esa hoja de estilo. Entonces vamos a decir que lo que vamos a adjuntar es un link CSS. Entonces vean que escribo la palabra link CSS y esto me autocompleta, esto me lo autocompleta. Entonces este es un nombre por defecto que lo podríamos, bueno, básicamente lo que hace referencia a que lo que estamos haciendo es adjuntando un style sheet, que sería una hoja de estilo,
y esta es su URL, pero esto básicamente hace referencia a la carpeta raíz. Por lo tanto, esto no me va a funcionar porque no es ahí donde está el archivo. Recuerden que lo hemos guardado dentro de CSS y adentro style.css y le damos guardar. Y si nosotros visualizamos la página, vamos a ver que todo sigue funcionando. Y así entonces nosotros podríamos tener más hojas de estilo dentro de la misma carpeta CSS. Y de este modo se estaría haciendo la inclusión en el archivo. Se estaría embebiendo ese código, se estaría linkeando ese código a través de esta sintaxis. Muy bien, jóvenes. Esto ha sido todo por este video.